onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ese la saben, por fin es hábito de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues tengo un tema que ya quería hablar desde hace rato, pero no encontraba el momento, pero sin querer hoy pues sería el momento para hablarlo, así que bueno, antes que nada les recuerdo que si no están suscritos, les recomiendo suscribirse para que se unan a este gran aquelarre que la verdad me apoyan bastante cuando lo hacen y por supuesto siempre agradezco a los que se suscriben y por supuesto cuando lo hagan deben activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio y también les digo que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como LuisRGFT. Y pues bueno, nenes, ahora sí sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chenchay. Bueno, pues ahorita que estoy grabando esto, el día que estoy grabando esto es un martes, pues acaba de salir ya el trailer final de la serie de Ahsoka, es una serie que he estado esperando bastante y ahorita que vi el trailer la verdad solo les puedo decir que me emocioné mucho por ahí. En YouTube Shorts hice una pequeña opinión al respecto y bueno, pues obviamente estaré subiendo diferentes opiniones en shorts de cada capítulo y ya cuando se haga la serie completa pues obviamente estaremos hablando de ella aquí en el podcast, ¿no? Así que pues si quieren saber más pues obviamente como dije suscríbanse, únanse a este aquelarre y bueno pues la verdad pues, se puede decir que esta serie es como una Star Wars Rebels temporada 5 y la verdad pues yo les he querido hablar como desde hace un rato de esta serie de Rebels pero no he podido hacerlo ya sea porque a lo mejor se cruzan otros temas que me llaman más la atención o a lo mejor muchas veces también luego sí he llegado a grabar de hecho episodios hablando de Rebels pero los he borrado, no los he usado porque no me ha gustado cómo queda, ¿no? Entonces creo yo que esta es buena oportunidad para hacerlo y bueno pues creo yo que es buen momento, ¿no? Y bueno pues esta serie salió por allá del 2014 y de hecho fue de las primeras cosas que sacó Disney con base a Star Wars tras su adquisición, que bueno, pues la verdad, cuando Disney adquirió Star Wars, bueno, o Lucasfilm básicamente, pues no fue del agrado de muchos. Yo me acuerdo, yo estaba en secundaria cuando esto pasó y la verdad yo estaba muy disgustado y había mucha gente disgustada, mucha gente escéptica, la verdad mucha gente no le entraban ganas y aunque decían, "No, va a haber nueva trilogía y esto", pues bueno, que ya sabemos cómo terminó la cosa, pero a mucha gente no estaba aún así de todo emocionada y pues la verdad, o sea, la gente está muy escéptica cuando pasó esto y de hecho sobre todo cuando una de las series que estaba muy fuerte en Star Wars, que era de Clone Wars, pues ya estando en su mejor punto fue cancelada prácticamente, los últimos episodios fueron mandados directo a Netflix, un desmadre, ¿no? Y la verdad, pues la gente no estaba así había mucho escepticismo respecto a lo que iba a suceder, ¿no? Por lo que obviamente pues Lucasfilm de hecho ya se había puesto a trabajar mucho tanto en la nueva película, así como también una nueva serie animada para su canal de Disney XD, que en este caso es Star Wars Rebels, ¿no? Y utilizó a Dave Filoni, el mismo creador de Clone Wars, para llevarlo a cabo. Y cuando se estrenó, la verdad es que sí es cierto que a lo mejor ahorita no muchos recuerdan, pero sí hubo mucha gente, muchas opiniones negativas al respecto. De hecho, por ahí un youtuber que se llama La Zona Cero, que yo le he mencionado en capítulos atrás hace tiempo, hizo una crítica de la primera temporada y le llovió un hate porque pues la recomendó básicamente y mucha gente, no, es que no le sabes a Star Wars, estás pendejo, que quién sabe qué, o sea, prácticamente, o sea, no fue la mejor respuesta que digamos, ¿no? Entonces, la verdad sí es cierto y yo también estaba entre ellos cuando vi los primeros episodios, la verdad, se notaba mucho la diferencia de que había entre The Clone Wars y esta serie, si bien era el mismo creador, aún así cuando acabó la serie y aún cuando tuvo grandes momentos en otras temporadas, yo siempre noté varias cosas, entre ellas que se notaba un poco que las tramas en momentos llegaban a ser más infantilizadas que lo que eran en The Clone Wars. De hecho, inclusive en las primeras temporadas de Clone Wars, que eran como que mucho más bajitas, como que mucho más para niños y así, aún así tenían temas o tramas que eran como que un poquito más serias o mucho más elaboradas. Y aquí en Rebels no, era como todo más sencillo y todo eso, y sobre todo lo veías mucho en la acción era como que muy bajada de tono, era como que más caricaturesca se podría decir, no tenía como esa epicidad o esos movimientos que veíamos en The Clone Wars, también la misma animación se veía muy diferente, si bien The Clone Wars al principio igual tenía animación un poco que no era así como que la gran cosa y eso por la época y por el presupuesto, poco a poco entre los avances tecnológicos
y el presupuesto que le fue metiendo Lucasfilm a la serie, literalmente veías cómo poco a poco iba cambiando. De hecho, me acuerdo que la razón por la que los Jedi tenían armaduras en la serie era porque pues no podían animar lo que era la ropa, la tela y eso, y cuando pudieron empezarlo a hacer, poco a poco veías que se les empezaba a quitar partes de armadura y o sea, la verdad sí veías mucho esmero en la animación respecto a lo que era Clone Wars. Y ves Rebels y no es que estuviera mal animado, pero sí es cierto que sí se ve mucho más simplón a comparación de lo que nos venían entregando, ¿no? Entonces, pues la verdad sí, o sea, sí puedo notar mucho el disgusto de la gente y puedo entender a lo mejor por qué la serie no es tan apreciada como lo es, por ejemplo, Clone Wars, que sí, esa serie mucha gente la ama y tiene muchos fans y eso, pero Rebels no tanto, y puedo entender en esa parte por qué, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto, si dejamos de cierta manera estas cosas un poco de lado, sí podemos ver que hasta eso Star Wars Rebels terminó siendo una serie lo bastante sólida, con problemas, eso sí, creo yo que no supera a Clone Wars y ahorita que también ha salido series como The Bad Batch, creo yo que tampoco la supera, pero sí es cierto que tenía lo suyo y siento yo que a lo mejor hubiera sido una serie que si le hubieran dado más presupuesto, si le hubieran dado más libertad a Filoni de contar las cosas o algo así, y no hubieran limitado tanto por querer hacerla a un público infantil, creo yo que la serie hubiera pegado muy bien y creo yo que hubiera sido de una talla muy grande al igual que Clone Wars, pero pues no fue así, ¿no? Pero aún así hay muchas cosas de esta serie que creo yo que sí valen la pena mucho rescatar. Que bueno, una de ellas, creo yo que serían los personajes. La verdad, eso, fuera de el personaje de Ezra, creo yo que la mayoría sí son personajes que son bastante sólidos. El problema creo yo más grande fue de hecho su protagonista, Ezra Bridger. O sea, al principio la verdad sí era un personaje bastante irritante. Sobre todo si veías la serie en español latino, la voz de que le dieron, la verdad, a lo mejor muchos lo han de conocer, que bueno, ya más que nada por sus controversias y que en su canal de YouTube se sube luego disfraces medio curseados, o sea, ya a lo mejor sabrán de quién es, no lo menciono para pues no darle publicidad a esa persona, pero creo yo que ya muchos han de saber. Entonces era aún más irritante, la verdad era un personaje que a mí en lo personal no me agradaba, se me hacía, la verdad sí, cagante en muchas ocasiones, no, y siento yo que inclusive aun cuando ya a partir más o menos de la tercera temporada fue un personaje que fue mejorando bastante, siento yo que llegaba a ser más un lastre que la verdad un personaje muy completo, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo ya en la cuarta temporada que es el de los soles gemelos que tiene que ver con Darth Maul y con Obi-Wan, y sientes que lo que tiene que ver con Ezra es más una carga al episodio que algo que aporte, ¿no? Digo, aún así, les digo, se logró recuperar de cierta manera a partir de la tercera temporada, pero a diferencia de personajes como Ahsoka, que empezaron igual como que muy mal, pero remontaron muy bien y tuvieron un gran desarrollo, aquí con Ezra no lo sentí tanto, siento yo que debieron de haberlo manejado mucho mejor, y es que el problema de la serie es que a diferencia de Clone Wars, donde puede decirse que es una antología de historias donde vemos muchas perspectivas, que vemos los separatistas, los clones, los Jedi, los Sith, los senadores, los droides, cazarrecompensas y cosas así, diferentes facciones que de algún modo u otro estuvieron involucradas en la guerra. Aquí como se ve mucho más limitado el asunto a solamente el escuadrón Fénix, el escuadrón protagonista, porque al final del día no da mucho espacio para inventar varias tramas más dinámicas y eso, pero aún así creo yo que lo pudieron haber hecho si tan solo no en todas hubieran metido a Ezra. De hecho, muchas que me gustan no tienen que ver con que aventuras solitarias entre Kanan, Sabine. Hay una que me gusta mucho que tiene que ver con Zeb y el agente Kalus, que es uno de los villanos de la serie. O sea, creo yo que esas funcionan bastante bien, pero muchas de ellas no tanto por lo mismo, porque el protagonista no tiene un gran peso. Pero aún así creo yo que los demás sí son muy importantes y creo yo que a diferencia de Ezra sí me llegaron a agradar bastante. Tenemos a Chopper, que es este droide ya viejito y todo eso, que muchos dicen que es el droide que comete crímenes de guerra, con mayor razón porque el pinche droide se chinga más gente que Darth Vader y Luke Skywalker juntos, o sea, no lo paran al güey. Y la verdad creo yo que eso es como un tema muy que podamos todos estar de acuerdo que no importa qué tanto un producto de Star Wars te guste o no, son los droides que aparecen siempre llegan a ser lo mejor. Digo, inclusive en la trilogía de secuelas que a mucha gente no le gusta y con todos los pedos que tuvo, se puede decir que BB-8 es como que lo más rescatable de esa trilogía. Y bueno, pues ahí tenemos droides como C-3PO, R2-D2, BD-1 de la serie de los juegos de Jedi, K2SO de Rogue One, el 3 de la película de Han Solo, los droides asesinos de la
Doctor Afra, o sea, creo yo que es algo muy común de que los droides en Star Wars sean como la parte siempre positiva en estos productos, que independientemente de que al final si salga bien o no, los droides siempre son la parte buena, así que creo yo que muy bien por ahí. También tenemos a Hera Syndulla, que es como la líder y la mamá del escuadrón y la piloto del Ghost, del Ghost, que es un ave, que la verdad es un personaje bastante agradable. De hecho, me gustó mucho, no solamente porque las Twi'leks son de mis especies favoritas de Star Wars, sino porque es una personalidad bastante agradable, alguien que se preocupa mucho por el escuadrón, que los cuida y eso, pero al mismo tiempo sabe cómo poner límites y sabe liderar muy bien la situación. La verdad, me agrada bastante ese personaje. Y de hecho, cuando supe que iba a estar de regreso en Ahsoka e interpretada por María Elizabeth Winstead, esta Ramona Flowers, la verdad yo me fasciné, la verdad yo me emocioné bastante y es un personaje que wow, o sea, a mí la verdad es de mis favoritos de todos estos nuevos personajes que introdujo Disney, es de mis favoritos. Y por supuesto, si no podemos hablar de Hera sin hablar de Kanan, ex Jedi, que la verdad fue una grata sorpresa. No pensé que me fuera a gustar tanto, pero al final me terminó agradando bastante, sobre todo cuando te lees los cómics de Kanan, el último Padawan. Se los recomiendo mucho, se puede decir que es una precuela a Star Wars Rebels, la verdad son bastante interesantes. Por ahí tienen una controversia respecto a que al principio es muy diferente a lo que se muestra en la serie de The Bad Batch, pero pues bueno, ya dependerá de cada quien cuál versión tomar, pero aún así la verdad fue un personaje que me agrada mucho su viaje, que tiene que ver con esto de volverse a encontrar a sí mismo, y creo yo que es la idea que tenía el Ryan Johnson con Luke Skywalker cuando hizo episodio 8, pero aquí creo yo que está bien implementado, ¿no? De este Jedi que perdió la fe, perdió la esperanza y que bueno, pues de cierta manera la tiene que ir recuperando y al mismo tiempo pues bueno, ayuda a la causa con esto. La verdad, me gusta mucho cómo lo introducen como Jedi, que al final se enfrenta al Imperio mostrando su sable de luz con la música y todo eso. Hasta eso creo yo que fue muy bien logrado. Y la verdad sí fue muy inteligente verlo, cómo manejaron a este personaje, sobre todo también su relación con Hera, la verdad cómo van haciendo sentimientos uno por el otro es bastante interesante, y cómo va cambiando su forma de ser y cómo va cambiando la forma en que él mismo ve a los Jedi los que una vez fue. También tiene la onda del Bendu, que es esta criatura que vive como que entre ambos mundos de la fuerza, entre el lado luminoso y el lado oscuro, y va como que aprendiendo a ver su perspectiva. La verdad es un personaje que llega a ser bastante complejo ya como van pasando las temporadas, y creo yo que en definitiva fue de lo mejor que nos entregó esta serie. También obviamente no podemos faltar el Seba Aurelius, este personaje que fue de una nueva especie que se introdujo en la saga, que son los Lasat. La verdad, al principio igual no me caía muy bien este personaje, pero a diferencia de Ezra, siento yo que sí, sí me fue cayendo mucho mejor al pasar las temporadas, sobre todo viendo lo de su especie, de que el Imperio prácticamente, casi extinguió a su raza, o sea, fue bastante, tiene un pasado bastante interesante, pero creo yo que donde se lleva mucho su desarrollo de personaje es con el agente Calus, que es uno de los villanos de la serie, y que bueno, fue el que lideró a los imperiales que acabaron con su pueblo, y la verdad me va agradando mucho cómo van evolucionando lo que tiene que ver su enemistad, y cómo de cierta manera poco a poco se van entendiendo. De hecho hay un capítulo, si no mal recuerdo, creo yo que en la tercera temporada, no, no, creo yo que es en la mitad de la segunda temporada, donde se queda en una serie de eventos, quedan atrapados el agente Calus y Zeb, y es cuando pues bueno van intercambiando palabras y como que van entendiéndose mucho mejor. Digo, al final del día terminaron siendo novios, así que pues vemos como que sí hicieron muy bien las paces, ¿no? Pero la verdad fue un personaje que fue una grata sorpresa, porque les digo, a mí no me agradaba mucho este personaje, se me hacía muy como que esos personajes que son enojones porque sí y que se llevan mal con el protagonista y ya está, pero al final me terminó gustando. No es de mis favoritos del Escuadrón Fénix, pero fue alguien que me agradó muy bien. Y por supuesto, hablando de personajes que me agradan, tengo que mencionar a Sabine Wren, que obviamente era el personaje que más llamaba la atención de por sí por ser mandaloriana, que los mandalorianos en Star Wars siempre han llamado mucho la atención por los diseños del casco y toda la mitología que hay detrás de ellos y todo eso, y la verdad me gustó bastante este personaje, sobre todo que sea alguien muy joven, que tenga como que sea muy artística, que sea la personalidad que tiene, la verdad me agradó bastante, ¿no? Eso sí, si acaso creo yo que la verdad es un
personaje que sí tarda en tener desarrollo, digo, llega a caer bien y por eso creo yo que no hay tanto problema con ella, pero no es hasta la tercera, sí, hasta la tercera temporada más o menos que es cuando la vemos, cambiar mucho más cuando regresa a Mandalore y tiene que usar el Darksaber y pelea contra los supercomandos mandalorianos que están con el Imperio. Creo yo que ahí es cuando ya el personaje brilla mucho más, pero sí es cierto que al principio, pues, o sea, llega a caer bien y es muy llamativo el personaje y tiene de hecho de las mejores escenas de acción por los movimientos que hace, pero sí es cierto que tarda mucho en tener desarrollo, ¿no? Y pues la verdad, les digo, o sea, es lo que hace, creo yo, que esta serie se mantenga muy bien, que son el resto de personajes, son muy carismáticos, poco a poco los ves cambiar, ves sus motivaciones, cómo se desarrollan sus relaciones entre uno y el otro, o sea, creo yo que eso es lo más importante y demuestra mucho que unos buenos personajes pueden mejorar mucho una trama que a lo mejor no lo están. Que bueno, la verdad, eso fue una serie que nunca hizo falta de sorpresas, creo yo que eso siempre supo cómo sorprender al público, digo, tardaba mucho en, digamos, mantenerlo cautivo, pero por lo menos siempre hacía lo posible para que te emocionaras por un siguiente capítulo o una siguiente temporada. Por ahí tenemos, desde los mismísimos Inquisidores, que la verdad fueron una edición bastante interesante, desde el Gran Inquisidor, que es de mis inquisidores favoritos, la verdad, sobre sus diseños, sus uniformes, su objetivo que es matar a Jedi y cazar diferentes seres sensibles a la fuerza, sus sables de luz giratorios, que por ahí dieron una que otra controversia porque unos podían volar con ellos, bastante extraño, pero la verdad sí es cierto que fueron bastante interesantes. Por ahí tuvimos al Gran Inquisidor, como dije, a la séptima hermana, que como dato curioso, la voz que le hace la séptima hermana en inglés es Sarah Michelle Gellar, que interpretó a Daphne en las películas de Scooby-Doo, y el que hizo la voz de Kanan en inglés es Freddie Prinze Jr., que hizo a Fred en las películas live action de Scooby-Doo, y ambos están casados, así que se me hizo un dato bastante curioso. También por ahí vimos al quinto hermano, creo que también está el octavo hermano, y por supuesto, pues obviamente no se quedó atrás con las sorpresas. Por ahí tuvimos la aparición de Bail Organa, de Artudito y Citripio. Apareció Graham of Tarkin, que la verdad se me hizo genial que lo pusieran, ya que creo yo que es un villano bastante infravalorado en la saga de Star Wars. Es un villano que de hecho sí es de temer, aunque sí es cierto que por la temática de la serie, que es como que mucho más relajada, pues no pudieron sacarle mucho provecho, pero aún así fue un villano que sí, tuvo su buena presencia en pantalla. La gobernadora Price, que salió en la tercera temporada, neta, a mí me fascinó, como me recordó mucho a la rusa esta que sale en Indiana Jones, pero esta es la mucho mejor porque me gusta su actitud, como que mucho más hacia el imperio, que literalmente es una ferviente creyente de él y que demuestra que los imperiales que son de temer son de hecho los que creen mucho en la causa y que la verdad no se detendrán hasta hacerla cumplir. La verdad es una villanaza más no poder, inclusive su muerte al final de la serie me gustó mucho, de que siempre fue leal al imperio, jamás los quiso traicionar, que la verdad, mis respetos para esta morra, y de paso, pues la verdad es una de mis crushes de la saga de Star Wars. Y bueno, pues si bien tenemos muchas de estas apariciones, por ahí tenemos también a Lando Calrissian, sale en un episodio que fue genial verlo. Siento yo que igual es un personaje bastante infravalorado en la saga de Star Wars, pero por ahí pues tuvo unos pesos pesados en la serie que la verdad sí fueron grandes sorpresas cuando se anunciaron. Por ahí tuvimos la aparición de Darth Vader al principio de la segunda temporada, la verdad, una muy buena participación, sobre todo cuando con su nave destruye varias A-Wings de los rebeldes. Neta, se luce, o sea, no, a lo mejor no es de las más icónicas apariciones de Darth Vader, pero sí es cierto que sí tuvo mucha presencia, ¿no? Por ahí, por supuesto, tenemos al final de la primera temporada cuando salió Ahsoka Tano, la verdad, esa fue una sorpresa. Yo me acuerdo cuando llegué a ver esta serie no me estaba convenciendo, pero me acuerdo un día que la sintonicé sin querer en el Disney XD, ya que en paz descanse ese canal, y me acuerdo que pues pasaron el capítulo final, ¿no? Vemos cómo derrotan al Gran Inquisidor y eso, y es cuando aparece Ahsoka Tano. Yo sí me quedé de... Ah, la verga. Yo estaba en prepa, creo que en ese momento más o menos. Sí, 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 seguro yo estaba en prepa, ya apenas empezaba la prepa. Y yo me quedé como de, what the fuck. O sea, no podía creer que ese Ahsoka Tano, después de que abandonara la Orden Jedi y no supiéramos nada de ella, viéramos qué pasó. Dije, what, o sea, la verdad sí me emocioné bastante. Pues por ahí también sale, de hecho, en la segunda temporada sale Yoda, así como una tipo visión o algo así, que la verdad no me gustó mucho el diseño, que de eso hablaré mucho más adelante. Y por supuesto también salió por ahí el Capitán Rex con el comandante Wolf y el comando Clon Gregor, que yo cuando los vi dije, no, no, o sea, yo había visto a Darth Vader, había visto a Ahsoka,
pero aparecen los clones y dije, wow, o sea, hasta eso creo yo que fue algo muy bueno que Dave Filoni en ese momento intentara darle como un final a Clone Wars en Rebels. De hecho, por ahí hay un capítulo en la tercera temporada que me gusta bastante que tiene que ver con que se reencuentran con unos droides separatistas reactivados. Y de hecho me gusta porque para empezar usan como la música de Clone Wars, tiene por ahí una frase como la hacían en Clone Wars y de hecho al final me gusta que de hecho inclusive Ezra dice, no me acuerdo si fue Ezra o Kanan, pero dice que no ganó ni la República ni los separatistas, ganó el Imperio. Y la verdad es una reflexión bastante sencilla, pero muy acertada de lo que pasó en la Guerra de los Clones. Al final del día, ni ganó la República porque fue prácticamente destruida, los Jedi fueron pues, erradicados, se cambió el sistema y pues los separatistas no lograron su cometido. Así que el que ganó fue el Imperio, porque fue el que se proclamó como la mayor potencia en la galaxia. Entonces, la verdad sí fue un detalle bastante cool y la verdad ver estos personajes de nuevo me gustó bastante y qué bueno que rescataran por ahí unos buenos clones como lo son ellos tres, la verdad muy bien por ahí, que a ver si esperemos que Capitán Rex aparezca en Ahsoka, hay que ver qué tal, hay que cruzar los dedos, ¿no? Pero bueno, ahí nos acabarían las sorpresas porque en un momento, ya cuando acaba la segunda temporada, nos llegan con Maul, así de, llega su madre, ahora metemos a Maul, ¿no? Y la verdad, sí de, sigue yo todavía Maul, y o sea, no lo podía creer, y ese capitulazo, el capítulo final de la segunda temporada, estuvo genial con este enfrentamiento entre Vader y Ahsoka, que sale Maul, el Locron Sith, toda esta onda, Kanan se queda ciego, Maul mata a los inquisidores, o sea, la verdad es un gran final de temporada, creo yo que la serie jamás, o sea, ni una en la tercera ni en la cuarta que tuvieron buenos capítulos lograron tener un final de temporada tan chido como lo fue el de la segunda. Creo yo que ahí se voló completamente la barda y se llevaron las palmas. La verdad, lo hicieron muy bien en esa ocasión. Bueno, pues ahí también vimos apariciones de otros personajes como Mon Mothma, Sao Guerrera, que en ese momento no queda mal Sao Guerrera. Hasta que salió de Bad Batch, ahí es cuando ya no sigo culpándolo por lo de Tech sigue doliendo, Tech nunca se olvida. Y salieron así más personajes, pero de plano lo que creo yo que dio un giro de 180 grados respecto a todo lo que tiene que ver con la saga fue la aparición del gran almirante Thrawn, porque en ese momento todavía no se empezaba a recuperar tantas cosas del universo expandido como lo vemos ahorita, de que, mira, esto que se basa en tal cómic o en tal novela, este personaje que ya había aparecido antes, ¿no? Que ya ahorita como que ya es sigue siendo mucha sorpresa, pero ya es como algo que muchas veces esperamos y vemos, y hasta básicamente todos andamos apostando quién va a ser el nuevo, si va a ser Revan, si va a ser Mara Jade, quién va a ser el nuevo personaje del universo expandido que regresa al canon, ¿no? Está como que la onda así, pero lo que fue ver de regreso a Thrawn fue el que inició todo, o sea, yo me acuerdo que en ese momento era la Star Wars Celebration y me acuerdo que en Facebook había un chingo de posts diciendo el gran almirante Thrawn regresa para Star Wars Rebels y yo no, están mintiendo, así que me fui a YouTube, me puse a ver el tráiler y me acuerdo cuando empecé a ver la silueta y luego aparece Thrawn y la musiquita, sí dije, no mames, neta, lo hicieron y luego busqué la reacción de la gente que asistió a la Celebration, viendo cómo se emocionaban, dije, wow, o sea, el fandom de Star Wars explotó porque en serio, no nadie se esperaba eso. O sea, cuando pasó eso, en ese momento como que Lucasfilm estaba todavía muy renuente a querer como que hacer las cosas más alejadas del antiguo canon, como que hacer su propia onda, pero ya a partir de aquí dije, no mames, o sea, ha aparecido Maul, Vader, Ahsoka, pero ya Thrawn ya o sea, es otro pedo, o sea, ya, esto es otro pedo, y literalmente recanonizaron a este personaje, por ahí sacaron una trilogía nueva de novelas con el mismo escritor que lo trajo a este universo, sí dije, wow, o sea, no puedo creer lo que hicieron, yo sí me sorprendí bastante, y fue la verdad de los mejores momentos que he vivido en el fandom de Star Wars. Y la verdad, hasta eso sí me gustó mucho el trato que le dieron al personaje, pero sí es cierto que en momentos se nota, aquí es cuando creo yo que es bueno hablar de lo que había mucha diferencia creativa entre lo que quería Disney y Lucasfilm y lo que quería Dave Filoni, como que Dave Filoni quería hacer igual una serie como de mismo tono que de Clone Wars, que sí tuviera cierta madurez y momentos impactantes, pero
todavía como que enfocado a ese público como adolescentes, hasta adultos mayores, o sea, como que de que que se sale en un horario que es de 5 o 6 de la tarde, o sea, como lo hacían en Clone Wars, en Cartoon Network, pero aquí se notaba que lo que quería hacer Disney y Lucasfilm era hacer algo como más familiar, algo más para niños, infantil, y como que no jalaba, ¿no? Y se notaba mucho porque eso, por ejemplo, con Thrawn, o sea, Thrawn es un villano que si lo conoces desde antes, sabes que es un tipo muy frío, muy calculador, que muchas veces puso inclusive a héroes de la talla de Luke Skywalker, Leia, Han y todos ellos, en jaque, o sea, porque no, o sea, era una estratega cabrón con lo del arte, lo de la cultura, sabía cómo atacar, en dónde atacar, o sea, era muy estratégico, muy frío, calculador, o sea, era un pinche pedote este personaje. Y aquí, si bien lograbas ver mucho de eso, también el hecho de que los buenos en muchas veces se salieran con las suyas, como que sí notaba mucho que como que había una pelea de enfoques, ¿no? También se nota mucho en la acción, como dije, ahí la acción no es tan movida o no es tan frenética como lo es en Clone Wars y eso, y de hecho es inclusive mucho más suave, casi no ves que maten a alguien, de hecho son muy contadas las ocasiones que se puede decir que vemos muertes en esta serie, esta comparación de, por ejemplo, en Clone Wars, inclusive se nota que son muy censuradas, de que no se ve tanto cómo pasa, por ejemplo, en Clone Wars, inclusive en sus primeras temporadas, me acuerdo de una donde creo yo que es Ash Ventress que mata a un guardia del Senado que traicionó a la República. Lo mata por la espalda y se ve cómo le atraviesa el sable y eso, o sea, y eso lo pasaron en un canal para niños como lo es Cartoon Network. Y aquí pues se nota mucho la diferencia de que no es tanto así. Y es una pena porque creo yo que si hubieran dejado un poco más de libertad en ese aspecto, que hubieran buscado otro tipo de público, creo yo que la serie hubiera brillado más. Porque les digo, se nota demasiado. Y creo yo que eso hace que por un lado los niños no le presten tanta atención porque, siendo sinceros, punto que los niños sepan quién es Darth Vader, ¿no? Pero ni chingados van a saber quién es Ahsoka porque muy probablemente los que ya eran niños en ese momento apenas si conocían al personaje con mera suerte, y mucho menos alguien como el gran almirante Thrawn que lo trajeron de vuelta con los Nogri, que son sus guardaespaldas y todo ese pedo, o sea, que es un personaje que solamente gente muy enajenada como nosotros y que lleva cierto tiempo en el fandom conoce. O sea, es la verdad, o sea, no es por otra cosa, pero pues la verdad, o sea, los niños no van a saber quién es por muchas obvias razones. Entonces, siento yo que sí hubo mucho pedo en el enfoque, pero aún así, creo yo que Thrawn fue un villano bastante chido. Me gustó mucho que por ahí metieran a lo del TIE Defender, y sobre todo también hasta eso me gustó que en todas en las últimas temporadas, sobre todo en la cuarta y en la tercera también todavía un poco, pero más en la cuarta, que fue la última, metieran muchas cosas de la fuerza, ¿no? Sobre todo que regresara mucho este concepto del padre, el hijo y la hija, que fue la verdad, es de los mejores arcos que tiene Clone Wars, y verlo de regreso aquí fue bastante interesante. Inclusive esta cosa extraña del mundo entre mundos con viajes en el tiempo y eso bastante extraña, se me hizo cuanto menos interesante. Me gustaría ver qué tanto la exploran. A lo mejor exploran un poco más de eso en la serie de Ahsoka, pero la verdad sí es un concepto que hay que mantenerse con cuidado. O sea, creo yo que no puedes manejarlo así de fácil y puedo entender perfectamente por qué no lo han reutilizado mucho más, ¿no? Pero aún así, pues, fue muy cool lo que hicieron. También lo que trajeron de vuelta a la hija con que es el búho, que sigue mucho a Ahsoka, lo de los lobos de Lothar, o sea, tuvo cosas muy chidas y al final hasta eso me gustó mucho. Digo, no es una batalla muy épica que digamos, pero pues cosas como que muere Gregor, que en paz descanse el pobre Gregor, que ya que por fin supimos que sí sobrevivió, pues terminó muriendo. Lo de que Ezra se lleva a Thrawn a las regiones desconocidas, y el final que hasta eso es bastante chido, es bastante emotivo con esto de que vemos al hijo que tuvo Hera con Kanan, que pobrecito de Kanan, la verdad su muerte sí es bastante triste, sí es una muerte muy que impacta bastante, y hace un sacrificio cabrón el güey, y la verdad, ahí cuando ya se sacrifica por el equipo, Kanan se terminó de ganar completamente mis respetos. O sea, pinche Jedi hecho y derecho. Gran héroe rebelde, se merece todo. O sea, neta, fue muy triste que fuera así, pero bueno, tuvieron un hijo. Que la neta se ve muy feo el hijo. La verdad, el diseño del hijo se ve culerísimo. Que por ahí, pues por un set de Lego se filtró de que, pues, vamos a ver aparentemente al hijo de que tuvo Hera con Kanan. Y se verá diferente al parecer. Entonces, pues, esperemos que así sea. Y pues bueno, aquí es donde vemos que ya regresa Sokka, se reencuentra con Sabine, vemos esta parte del mural que se ve bastante bonita, y pues bueno, es lo que va a dar pie a pues, la serie de Ahsoka Tano que vamos a ver próximamente, ¿no? Y la verdad, fue una serie que tuvo estos momentos bastante cool, y la verdad hasta eso, con todos los problemas, tuvo sus grandes,
sus grandes aciertos. Sobre todo también otro momento que me gustó mucho fue la muerte de Maul, que mucha gente no le gustó porque mucha gente esperaba acá el duelo de saltos y los movimientos que hacía Maul en la amenaza fantasma y en Clone Wars, pero pues hay que tener en cuenta de que ahí Obi-Wan ya estaba cerca de los eventos de episodio 4, o sea, pinche un don ya casi octogenario, pues a que quien quisiera, o sea, la neta se vería muy ridículo que estuviera saltando y moviéndose así, la verdad. Yo nunca he sido partidario de que se cambie inclusive la escena de la pelea de la estrella de la muerte entre Vader y Obi-Wan, porque creo yo que pues va muy acorde a como ya es Obi-Wan, ¿no? Porque si notan en las precuelas, Obi-Wan si bien toma mucho lo que es la defensa, sigue siendo un Jedi que luego llega a ir mucho por la ofensiva, y de hecho inclusive su pose esta famosa que es contra el general Grievous, que alza el sable y te pone los dos dedos enfrente, es una pose ofensiva, y de hecho es algo que me gusta mucho en la serie, que hay un momento que me encanta, que es cuando va a pelear con Maul, que primero hace esa pose, la pose del episodio 3, pero de repente cambia una pose más defensiva tipo episodio 4, y es cuando vemos que Obi-Wan ha cambiado bastante de cómo lo vimos en las precuelas y cómo pues lo vamos a ver en la trilogía original, ¿no? Tanto así que literalmente acaba Maul como en 2, 3 movimientos, ¿no? Que mucha gente dijo, ¿qué así muere Darth Maul? Pero eso lo hace genial porque vemos que Obi-Wan se convirtió en alguien mucho mejor que su maestro, porque inclusive, si notan en esta pequeña pelea, hay un momento donde, que es cuando ya logra acabar con Maul, que Maul intenta hacer el movimiento que le hizo a Qui-Gon de golpearlo con el mango del sable, así como desestabilizarlo y así poderlo, pues, apuñalar, ¿no? Cosa que no logró y de hecho, pues, Obi-Wan contrarrestó y la verdad es bastante cool. E inclusive me gustó mucho la conversación que tienen antes de que él muera, de que se refieren a Luke de que es el que va a vengarlos y todo eso, y al final de cierta manera muere en paz. Creo yo que es un final bastante bueno para un personaje como Maul, que fue un Sith y hizo muchas cosas, pero de cierta manera también fue una víctima de Palpatine. Entonces, todas esas cosas, la verdad, se ganaron mis respetos, aunque siento yo que sí me hubiera gustado que hubiera sido un corte diferente de serie para que, bueno, se pudieran disfrutar más de esas cosas, pero es lo que hay, pero aún así, la verdad, pues estuvo bien y creo yo que ese tipo de cosas hacen que la verdad sí le tenga mucho aprecio a esta serie, y puedo entender por qué esta serie tuvo muchos fans y aún así creo yo que es una serie bastante infravalorada, que si no la has visto, la verdad deberías de darle una vista por ahí. No te voy a asegurar de que sea la mejor experiencia de Star Wars en tu vida, pero sí tiene buenos momentos que sí son, no solamente son grandes momentos de la serie, sino grandes momentos de la saga. Y bueno, ya para ir acabando con esto, quiero mencionar lo que es el apartado artístico de la serie, que la verdad fue una de las cosas que más controversia igual causó en su momento, porque quisieron agarrar los muchos conceptos que hizo Ralph McQuarrie para lo que fuera la trilogía original e implementarlos ahora sí, que no es algo nuevo, tanto en las precuelas como en otras cosas de Star Wars han utilizado versiones o conceptos que no se utilizaron antes, pero los vuelven a reutilizar. Por ejemplo, por ahí en The Clone Wars hay muchos ejemplos. De hecho, la madre Talzin fue un concepto para Darth Maul. Asajj Ventress fue un concepto para el Conde Dooku cuando no se definía más o menos cómo iba a ser el personaje. O sea, hay muchas cosas que ves así, ¿no? Pero aquí en Rebels sí agarraron mucho de eso. Por ahí, de hecho, cuando aparece R2-D2 y C-3PO se parecen como que un poquito a lo que fue su versión concepto. Inclusive Chopper tiene muchas cosas en su función, como lo de los bracitos que tiene ahí, que fueron planeados para Artudito en la trilogía original, pero no se implementaron. Y pues bueno, los usan con este personaje. El personaje de Zeb está basado en un concepto de Chewbacca. Él y toda su raza son así prácticamente. Los comandos mandalorianos de que van con el Imperio son basados en un concepto de Boba Fett, que era algo que ya se había hecho en Clone Wars, igual con nunca se recompensas del que se hace pasar Obi-Wan, pero pues aquí era otro concepto de Boba, y aquí utilizaron el otro que era mucho más similar a como lo vemos en pantalla. Los Stormtroopers, si ves sus cascos, son como que un poco más cuadrados porque se ven como, de cierta manera, más o menos como el tipo de estética que se tenía planeado para estos personajes. E inclusive los sables de luz son como que más delgados porque así se ven muchos en los conceptos de Ralph McQuarrie. Darth Vader cuando aparece está muy basado también en lo que es su casco como se veía en los conceptos. O sea, hay muchas cosas así, inclusive el Yoda, que no me gusta mucho, pues se ve muy similar a su concepto que hicieron para el Imperio Contraataca. O sea, y ese tipo de cosas. La verdad, agradezco mucho la intención y creo yo que en algunas cosas les quedaron bien, como Chopper, algunos, los Stormtroopers, en Vader, hasta eso me gustó mucho el cambio, los cruceros y todo eso creo yo que quedaron muy bien. Pero por ejemplo en Yoda no me gustó bastante cómo se implementó, y sobre todo en los sables de luz creo yo que aquí es donde peor se ve
que querer hacer la estética de Ralph McQuire, que a lo mejor en 2D hubiera quedado mejor, pero en 3D sí se ve la verdad muy mal, estos sables como que muy súper delgados, o sea, no me convencieron nunca, la verdad nunca me convencieron y sí puedo entender por qué a muchos igual no les gustaron, ¿no? Ese aspecto la verdad sí también como que le restó un poco de puntos a la serie, pero pues de cierta manera tiene como esa parte de querer rendirle homenaje a este gran artista que bueno, fue una de las personas que construyó lo que es la saga de Star Wars y pues bueno, creo yo que hasta aquí lo dejo, nenes, para hablar de esta serie de Rebels. La verdad, pues es una serie que me agrada ver a veces. Hay capítulos que me agrada ver en momentos. Tuvo sus momentos a lo mejor que no me agradaron mucho o que sentía que la serie pues era una basura, pero al final me demostró lo contrario y demostró que podía entregarnos buenas cosas. Es una pena que Disney y Lucasfilm como tal nunca le quisieron dar un mejor trato. Creo yo que si le hubieran dado mucho más presupuesto para darnos peleas y escenas mucho mejor armadas y a lo mejor un poco más de libertad creativa para darnos momentos a lo mejor un poco más no acá así violentos y eso, pero sí un poco más crudos, creo yo que en definitiva hubiera quedado mucho mejor, pero aún así, bueno, pues lo que hay, pues no estuvo tan mal, ¿no? Y bueno, pues de cierta manera, pues vamos a ver una cierta continuación de esta serie con la serie de Ahsoka, que funciona como una Rebels temporada 5 así como también va a ser como un aspecto muy importante para la próxima película crossover que va a ser Dave Filoni para la saga próximamente, y pues bueno, así que hay que ver qué tal, la verdad, y espero que sea 23 de agosto, que con 12 episodios llega esta serie, así que obviamente, como dije, estaré comentando en los shorts cada capítulo y habrá un podcast habla ya cuando termine completamente la serie hablando de lo que me pareció y de lo que pues que ya dependió de lo que nos muestren que podemos esperar para el futuro de la saga, ¿no? Pero pues hasta aquí lo dejamos, nenes, y cuéntenme así en los comentarios, ¿les gustó esta serie en su momento? A lo mejor no les gustó, pero la regresaron a ver y como que ya lo vieron con mejores ojitos. ¿Qué hubieran cambiado? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué personaje de la serie es el que más les gustó? Déjenmelo acá en los comentarios, son cosas que me gustaría saber. Y pues bueno, así que cerramos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y recuerden que si les gustó denle like. Y por supuesto nos vemos hasta la próxima.